Hoy vine a ver Batman vs Superman y no vine a verla solo. De hecho, lo traje conmigo. Hola. Pero en serio, mi review viene a continuación. Finalmente llegó el día, Batman v Superman se estrenó en los cines y esta tarde tuve la oportunidad de ir a verla y bueno, voy a hacer una review para ustedes. Esta review no va a tener spoilers, la review con spoilers va a venir más tarde, quizás mañana, quizás pasado, pero está en camino porque esta película tiene mucho que discutir, pero no se puede discutir detalles sin entrar en terrenos de spoilers. Primero que nada, si vieron los trailers de Batman v Superman, en especial el que básicamente spoilea la aparición de un personaje al final, prácticamente ya vieron o ya saben más o menos de qué se trata toda la película. No tiene muchas más sorpresas además de eso, y bueno, me hubiera preferido no haber visto ese tráiler antes de ver la película, porque si no, porque la hubiera disfrutado más. La pregunta principal ¿es buena? Sí. ¿Es excelente? Quizás no. Y no creo que eso sea realmente culpa del director o del guionista. Me parece que tiene más que ver con el estudio, porque esta película tiene muchísimos personajes, lo cual era una de las preocupaciones, ¿no? Que a cada rato decían que iba a aparecer Aquaman, que iba a aparecer Flash, que iba a aparecer Cyborg, que iba a aparecer este otro, y este villano, y bueno, un montón de personajes. Y al final, por más que dure 2 horas y media la película, aún así se siente que le faltó tiempo para terminar de contar todas las historias, o mejor dicho, para contar con más detalle todas las historias que se propuso contar al mismo tiempo. Hay una versión que dura 3 horas de esta misma película que va a salir en Blu-ray y que va a ser para mayores de 17 años o 18 años solamente por la violencia. Y se nota que esta película que se ve en el cine tiene partes que fueron editadas para hacerla durar lo menos posible, pero tratando de contar estas historias y meter estos personajes adentro de esta película, más que nada para Justice League o Liga de la Justicia, que va a estrenarse en el futuro. Y son pequeños detalles que, bueno, le quitan tiempo al conflicto principal de esta película, que sería el problema que tiene Batman con Superman. Ahora sí, Batman, interpretado por Ben Affleck, es excelente. Y no solamente Batman, sino Batman y Bruce Wayne. Porque hay actores en las películas anteriores que hicieron un muy buen trabajo como Bruce Wayne o un muy buen trabajo como Batman, pero por lo general no había un actor que que pudiera encarnar ambas facetas de la personalidad de Batman, y creo que al final Ben Affleck sí consiguió hacer un buen Batman y un buen Bruce Wayne. El problema que yo tuve con Batman, y es el único detalle que no hace, o que mejor dicho que hace que este Batman no sea mi favorito de todos los tiempos en el cine, es el nivel de violencia o brutalidad con el que él, digamos, ataca a los criminales. No quiero entrar mucho en detalles con este tema, pero digamos que quizás él mismo admite en una parte que él es un criminal, ¿no? Es decir, Batman es un vigilante, está fuera de la ley y todo eso, así que básicamente sí, técnicamente, mejor dicho, es un criminal. Pero creo que Batman es un poco más violento de lo que me gustaría, y esa es una de las cosas que quisiera discutir en detalle en la parte de spoilers. Pero dentro de todo, este es uno de los mejores Batman que vamos a ver en el cine en nuestras vidas, quizás. Otro personaje que me gustó mucho fue Alfred. Me hizo acordar bastante al Alfred de la serie animada, con comentarios sarcásticos, por ejemplo. Se nota que tiene un sentido del humor y eso, pero lo único que le falta a este Alfred es que es más un compañero, como un cómplice de Batman, pero no tanto una figura paterna, porque tampoco la diferencia de edad entre ellos, entre Bruce Wayne y Alfred, se nota mucho. Así que creo que se pierde un poco ese aspecto de Alfred como reemplazo del padre de Bruce Wayne. Algo que me gustó es cómo manejaron volver a ver la historia de origen de Batman. Lo que hace esta película es contar esa historia de origen de la forma más rápida posible,
y con la suficiente efectividad como para que uno pueda entender las motivaciones de Batman. Este Batman es un Batman que tiene más años, como podemos ver en los trailers y todo eso. Es un Batman que ha vivido más, ha tenido más pérdidas. Ya vimos en los trailers en la Baticueva que tiene el traje de Robin escrito por el Guasón, dándonos una pista de que este Robin probablemente haya tenido el destino de Jason Todd, que fue asesinado a manos del Guasón. Y bueno, son pequeños detalles que nos ayudan a entender por qué Batman es como es en esta película. También podemos ver al principio de la película las pérdidas que sufre Bruce Wayne durante la batalla de Metrópolis entre Superman y Zod. Así que tenemos a un personaje que está afectado por bastantes pérdidas y tiene a alguien a quien culpar en la figura de Superman. Y por otro lado tenemos a Superman, quien está de alguna forma tratando de encajar en la sociedad humana, siendo que las personas están bastante divididas en su opinión acerca de él. Algunos lo tratan prácticamente como si fuera un dios, pero hay otras personas que se preguntan qué impide que él destruya a la humanidad, básicamente. Henry Cavill también hace un buen trabajo como Superman, pero este es un Superman que, al igual que la película anterior, El Hombre de Acero, parece dividir a la crítica, a las personas que ven estas películas, porque quizás no sea 100% el Superman que uno puede leer en un cómic o haber visto en películas anteriores, porque este es un Superman que se pregunta mucho más sobre si es correcto que él intervenga en los asuntos de los seres humanos, ¿verdad? Yo personalmente no tengo ningún problema con esta versión de Superman. Otro detalle que podía parecer problemático en los trailers era Jesse Eisenberg como Lex Luthor, pero a mí personalmente me gustó bastante la actuación. Hubo una que otra escena en la cual parece que el Eisenberg se le salía de sus adentros, pero el personaje, o mejor dicho, el estilo que le da a Lex Luthor me pareció que estaba bien, me pareció que funcionaba. No digo que es el Lex Luthor al que estoy acostumbrado en cómics o en la serie animada, por ejemplo, o en las películas animadas de DC, pero no me molestó tanto como pensé que me iba a molestar. En una review vi que lo comparaban, o que decían que este Lex Luthor era una mezcla entre Jim Carrey, cosa que había pensado cuando vi el tráiler, y Willy Wonka, de la versión de Tim Burton. Cosa que me parece un poco exagerado, no me pareció tan molesto Jesse Eisenberg como a algunos críticos que vi por ahí que decían que toda la película molestaba y que parecía muy exagerada la actuación. A mí, no sé, me pareció que detrás de esa especie de personaje, o mejor dicho, que esa personalidad que tenía era una máscara que él usaba, porque parece que el personaje en sí tiene como muchos conflictos internos y que bueno, está básicamente mal de la cabeza. Lo que tiene Jesse Eisenberg es que gracias a los trailers tenemos la noción de que es él el que planea enfrentar a Batman y a Superman. Y este plan de enfrentar a Batman y a Superman en la versión de cine me dio la sensación de que fue un tanto apresurado. Me pareció o mejor dicho, me da la sensación de que si uno ve esa versión que va a salir en Blu-ray, que dura 3 horas, seguramente vamos a ver mejor con más detalle este plan que tiene Lex Luthor, porque en la película de nuevo pareció que las cosas se daban demasiado rápido y muy casualmente como para que Batman y Superman se enfrenten finalmente. Y bueno, creo que ahí se nota que faltan pequeños detalles que iban a hacer a la película un poco más larga, pero probablemente hubieran sumado algo de contenido, ¿verdad? Otro aspecto de esta película que me gustó mucho fue la aparición de Wonder Woman. La actriz de hecho hizo un muy buen trabajo a pesar de todas las dudas y todo este odio que surgió en la internet cuando se anunció que Gal Gadot iba a interpretar a Wonder Woman, que bueno, todo el mundo empezó a decir que le faltaban músculos, o que le sobraba tal cosa, o que no podía
con el acento no podía llegar a interpretar a Wonder Woman y no sé qué otras cosas más. Pero al final, de nuevo, el trabajo que hizo Gal Gadot fue bastante bueno y la verdad resalta bastante, es uno de los puntos que más se disfrutan de Batman v Superman. Algo que es excelente en esta película es la acción. Por ejemplo, el Batimóvil, hay una escena de persecución con el Batimóvil que es muy buena, y en sí la pelea entre Batman y Superman también. Si uno ve esta pelea, es imposible no recordar al cómic de Frank Miller, el regreso del Caballero de la Noche, así que cualquiera que haya leído ese cómic ya tiene más o menos una idea sobre cómo va a ser esta pelea. Una de las críticas que se le hacían a esta película en Rotten Tomatoes, por ejemplo, era que era demasiado oscura o demasiado seria, que no tenía chistes, lo cual es totalmente ridículo. Pero bueno, quisiera decir antes de que se me vaya a olvidar que esas críticas negativas que tienen Rotten Tomatoes, para mí Batman vs Superman no se las merece para nada, a pesar de que no es una película perfecta, pero igual uno puede ir a verla al cine y disfrutarla. Lo que sí es que pienso que la versión en Blu-ray que va a durar como 3 horas, estoy seguro de que esa versión se disfrutaría más. Una crítica que sí me gustaría hacer es que la película parece tener un cambio de tono, que tal vez Man of Steel, El Hombre de Acero, lo manejó un poquito mejor, porque en El Hombre de Acero tenemos una historia mucho más enfocada, tiene mucho más que ver con la historia de origen de Superman, digamos, el viaje de Kal-El hasta convertirse en Superman, y digamos, la búsqueda de Zod y el enfrentamiento con él al final. Y la primera parte de esta película se trata sobre Kal-El aceptando quién es, y el tramo final de la película es un montón de acción y edificios que se destruyen y que se desploman, y la ciudad que básicamente queda hecha pedazos. Muchas de las críticas que se le hacían a El Hombre de Acero tenían que ver con esta gran destrucción de Metrópolis, y bueno, Batman v Superman toma ese aspecto y lo usa a su favor, poniendo a Batman en Metrópolis y viendo cómo muere un montón de gente. El tema es que esta película también tiene algo similar, nada más que en lugar de estar tan enfocada como El Hombre de Acero, como dije antes, esta película tiene como muchos personajes y está tratando de contar muchas historias, y lo cual hace que esta separación, digamos, entre la primera parte de la película y la segunda, o mejor dicho, más el final o el clímax de la película, se note muchísimo más. La primera parte de la película tiene que ver mucho con la opinión que tiene el mundo acerca de Superman, y también Batman tratando de aceptar la existencia de Superman, cosa que no lo hace tan bien porque termina estando bastante enojado con Superman. Pero la última parte es un montón de acción, y si vieron el tráiler que les revela un villano que no habíamos visto antes o que no habían revelado antes, ya saben a qué me refiero más o menos, porque lo que vemos en ese tráiler es básicamente lo que obtenemos en la película. Así que básicamente, si vieron los trailers, técnicamente ya saben más o menos todo lo que va a pasar en la película, excepto el final. Pero no vamos a hablar obviamente en este video sobre el final porque eso es un spoiler, pero en el siguiente video vamos a hablar con mucho más detalle sobre esto que ocurre al final, porque es uno de los detalles que más me hicieron ruido, es una de las cosas que sí me molestaron un poco, pero bueno, hay bastante de qué hablar sobre eso y sobre aquello que me molestó sobre Batman. Esas son como las dos cosas principales de las que vamos a hablar en el siguiente video con spoilers. En definitiva, a pesar de que no es una película perfecta, tampoco merece tantas críticas negativas como las que está recibiendo de la gente de Rotten Tomatoes, por ejemplo. Esta película se disfruta bastante, yo les recomiendo que vayan al cine a verla, en especial porque es la primera vez que vemos a Superman y a Batman en la pantalla grande compartiendo una película. Si tuviera que darle una puntuación a esta película del 1 al 10, estoy seguro de que si viera la versión de Blu-ray que dura 3 horas y que tiene la oportunidad de expandir sobre estas historias que trata de contar, estoy seguro de que le daría un 8,5 o un 9. Pero así como está, tal como se ve en el cine esta película,
a mi criterio me parece que merece un 7,5. No merece para nada las críticas negativas, como ya dije antes, pero la película tampoco es perfecta. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. No olviden suscribirse si no lo han hecho aún, porque el siguiente video va a ser la review con spoilers y vamos a discutir con muchísimo más detalle las cosas que a mí me molestaron particularmente y también las que me gustaron. Pero las cosas que no pudimos discutir con más detalle en este video las vamos a discutir en profundidad en el siguiente. Así que estén atentos, suscríbanse, dejen un like si este video les gustó, comenten su opinión sobre la película sin spoilers si es que ya la vieron y por supuesto quédense ahí en línea del otro lado de la computadora porque siempre hay más en camino. Cuídense.